Vamos a quedarnos en este momento. Alcen su voz en regocijo, en adoración. Todos los que están en esta habitación, vamos a levantar nuestras voces en adoración a Jesús. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te necesito. Dile gracias a Él. Gracias por tu familia. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por amarnos. Gracias por el grupo de adoración. Que si no te han ido, por favor, regresen y repitan ese verso de esa canción. Dice, eso que Jesús, te amamos, te necesitamos. Cántelo, adóralo. Jesús, te amamos. Jesús, oh, cómo te amamos. Tú eres el que mi corazón adora. Una vez más, y bien alto, Jesús, te amamos. Oh Jesús, cómo te amamos. Tú eres el único a quien mi corazón adora. Reciban estas palabras, Padre, como nuestro himno a ti. Te amamos. Nuestro corazón te ama, te adora. Jesús, oro que antes que nos vayamos de este sitio, tengamos una nueva experiencia contigo, para ponerte primero a ti, en nuevos niveles en nuestras vidas, para poder ver el poder del Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir que tomen asiento. Gracias por estar aquí. Gracias por el grupo de oración. Me han ministrado a mí. Den gracias. Y esto es lo que le digo a Mark. Vamos a poner a Jesús en el centro de todo. Queremos que sea centro de todo, porque muchas cosas nos alan en la semana lejos de Él. Así que entrar aquí es para poner nuestros ojos enfocados a Él, a Jesús. Si eres nuevo aquí o llevas tiempo aquí o estás tratando de saber quién es Jesús, has llegado al sitio correcto. Hay gente que han dicho, no he ido a la iglesia hace mucho tiempo y tenía la necesidad de ir y saber sobre esto. Y hablé con muchos de ustedes que han venido aquí hace mucho tiempo y han dicho que sí, sé que Jesús tiene que ser el primero en mi vida. Y he venido aquí porque sé que este es un sitio de Cristo primero, pero cuando hablo con ustedes hay muchas cosas que están pasando en su vida, que ha sido bien difícil ser a Cristo primero. Y muchos de ustedes esta semana con el drama de la familia necesitan mucho de Jesús hoy. Y eso es lo que queremos ofrecerle a Jesús. Pero muchas de las cosas que digo, una de las cosas que digo más seguido es que confíes en Jesús y solo en Jesús. Nada más. Como dice esa canción, nada más importa. Porque la realidad es que pues, todo lo demás viene a mí. Y estamos tratando de agarrarnos de cualquier cosa porque de momento te puedes agarrar de algo bien fuerte. Pero queremos que este sitio sea el sitio donde tú regresas a Jesús para aguantarte a Él. Sí, puedes venir aquí, arrodillarte aquí mismo en el frente cuando estás en adoración. Porque aquí estamos en negocios con Dios. Los planes tienen que botarse porque hay que poner la atención a Él. Si ves a alguien que está aquí para oración, abrázalo, porque queremos que este sea un sitio espiritual con Dios. Tenemos la tendencia de agarrarnos de cualquier cosa para intentar que nuestras vidas como la palabra
que estamos leyendo en la parte de atrás de nuestra Biblia, que llevamos unas cuantas semanas estamos en esto, que estamos aguantándonos de esta verdad o decepción. Y esta letra C fue escrita por Juan. Y viste todos estos eventos que fueron importantes. Y Juan vio a Jesús con su propio ojo. Y él escribió una carta a personas que estaban confundidas, todo lo que estaba pasando alrededor de él en esos tiempos. Y él intentaba ayudarle para que vieran las cosas que estaban pasando alrededor de él. Y esta es la verdad, para presentar a Jesús en verdad. Y al final de esta carta, él dice 5 pequeñas palabras. Déjenme leerla. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guárdense de los ídolos. Así es que termina la carta. Y sigue hablando y hablando. Y dice sí, que sabemos que todas las personas que crecieron de Dios son de Dios y nos da el entendimiento en verdad. Y los que están en Él y en Jesús son de Jesucristo. Porque dicen, pequeños niños, hijitos, guárdense de los ídolos. ¿De dónde llegó esto? ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Qué pasó? ¿Te interrumpieron y así que terminaste la palabra? Esta carta. Quisiste dejarlo así, en suspenso. Fui como... Bueno, esperamos que después que seguimos hablando de esto, cuando llegas a esta parte que estás leyendo la Biblia y llegues ahí, tú te quedes leyendo, guárdate de los ídolos y quedes atónito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer próximo? ¿Cómo permanezco lejos de los ídolos? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Si tenemos tiempo de confesión en estos momentos, muchos de nosotros podemos decir, somos idólatras. Déjeme decirle la definición de idólatra. Esta es mi definición. Cualquier cosa o persona que reemplace a Dios. Cualquier cosa o persona que reemplace a Dios o se convierta en lo último de lo que dependemos para satisfacer nuestras necesidades. Esto puede ser una persona, un sitio, puede ser algo, puede ser una experiencia. Idolatría es cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestra vida, que se convierte en lo último. Es algo en lo que nos aguantamos cuando las cosas son duras en nuestras vidas o cuando tiemblan en nuestra vida. Es lo que dependo. Es como mi salvador. ¿A qué le doy a lo que miro cuando no se me hace fácil lo que está pasando en mi vida? Y esas cosas en las que me aguanto. ¿Cuál es el resultado? No tenemos que leer muy adentro de la Biblia cuando llegamos a los 10 mandamientos, que somos bien familiares con estos mandamientos y estas son las palabras. No tengan ningún otro ídolos. No hagan ningún clase de ídolos ni imágenes de ninguna cosa que esté en los cielos o la tierra o el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Y cuando pienso en esto, pienso en esta línea con estas estatuas de cristal o tal vez de piedra que son imágenes que significan nada para mí. Esos son ídolos. Y eso es lo que veo, tal vez alguien orándole a esa y subo los hombros como diciendo el por qué. ¿Qué ese pedazo de madera o piedra puede hacer para ti? Y me recuerda cuando nos mudamos aquí, estábamos en un apartamento cerca de la tienda Lowe's. Y conocí a mis vecinos, pero nunca nos dejaron entrar a su casa. Pero rápido que tú abrías la puerta, había un altar.
y podías ver que habían diferentes tipos de ídolos. Y así vemos esto, que es como una religión pagana, que no es similar a de nosotros. Tal vez podremos hasta decir que me siento tan mal por ellos porque ellos piensan que ese metal o esa piedra pueden hacer algo para ellos, pero nosotros sabemos mejor que ellos. Pero lo raro es que cuando empiezas a leer el Viejo Testamento, vas a ver a los reyes que cuando estuvieron en poder en Israel, lo primero que hicieron para moldear este sitio, este reino, era para limpiar todos los ídolos en el templo. O sea, sacarlos de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es que pasa eso? ¿Cómo es que tú metes ídolos en un templo? ¿Cómo pasó eso? Y un rey, José, a los 16 años, tal vez no esperaba mucho de él. Pero cuando tú te conviertes en rey a los 16, haces lo que tú sabes. Y porque nadie te ha dicho lo que puedes y lo que no puedes hacer, él empieza a darle poder, a sacar los ídolos. Y Dios empezó a darle bendiciones a su pueblo, a las personas. Y ahora estamos en una iglesia moderna. Somos personas que están en un sitio moderno, en una sociedad moderna, que ahora no dependemos de ningún tipo de ídolo. ¿O no? Cuando Juan termina este libro, esta carta, dice algo que es bien cálido. A través de esta carta, los hijos de Dios, que manténgase libre de los ídolos, porque él sabe que tenemos la tendencia de tener ídolos. Y evidentemente no era algo solo del Viejo Testamento. No algo que solo pasaba antes de Jesús. Y ahora que Jesús llegó no es ningún problema. Todavía era un problema. Y en este libro decía, yo te voy a proteger con la verdad y te voy a proteger sobre la decepción. Tal vez la posibilidad es que él deja esto aquí en el final del libro sin ninguna explicación, porque él sabe que necesitamos levantarnos de los hechos, que una decepción que podemos tener en nuestra vida es los ídolos que nosotros ponemos en nuestro vivir. Y esta mañana cuando llegamos, somos a ti así como ese niño de 16 años que fue fuerte y se paró a lo que Dios lo llamó a ese tiempo y dijo, ese ídolo se tiene que sacar. Cuando estamos dándole la honra a ídolos, no son Dios, a esa piedra, porque eso tal vez decimos eso se puede separar, pero la realidad es que las cosas modernas tal vez sean estatuas o cositas o cosas que llevamos alrededor de nosotros. Los cristales, las velas, las cosas que están en nuestro carro, en el frente del carro para mantenernos seguros mientras manejamos. Tal vez no diga, ese no es mi ídolo, o un pequeño J de Jesús o Dios. Y nosotros decimos, bueno, tenemos estas cadenas, estas cosas que usamos, o este tatuaje que tocamos, estas diferentes estatuas que están en nuestra casa, que de alguna manera están ahí para protegernos. Y sabemos que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a eso.
Y si yo te digo que si eso es algo demoníaco, no. Es algo que está nada más colgando en el retrovisor. Algo que está en mi joyería, algo que está en mi casa. Pero lo que dice en Deuteronomio 22, les voy a leer unas cuantas de estas palabras porque aparece que estos ídolos, que tú y yo nos estamos riendo de eso, que algo que toco, que no de verdad significa nada, que el demonio puede manifestarse en eso. Dice en el 16, lo provocó a celos, a rendir culto a dioses. Imagínate en el templo, que dicen, sí, hay demonios en el templo. Entonces, ¿te imaginas por qué el poder de Dios no está ahí? Y estoy hablando mucho de ustedes que están tratando de entender a Dios, el sitio espiritual de este mundo. Y las cosas espirituales que están pasando aquí. Y que tú dices, yo quiero el Dios verdadero. Y yo quiero la determinación de saber qué es sonido y el problema y estar en enfoque. Le ofrecieron con sus actos detestantes, ofrecieron sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a Dios que sus antepasados jamás temieron. Y a veces hablamos de esto, de idolatración. Y estamos hablando de esas cosas que nos salvan, que son funcionales. Cosas que tengo. Bueno, si yo tuviera eso, me haría las cosas más fácil. Y he escuchado personas recientemente que me dicen que tener dinero y tener cosas arregla mucho. Y lo he escuchado bien repetitivo. ¿Y sabes lo que significa? Que en el principio, que es bueno tener muchas cosas, más opciones, pero se convierte en la cosa en que nosotras agarramos. Y se convierten en ídolos. Cosas que consumimos. Cosas que nos gustan. Y Dios nos dio tanto para nosotros disfrutar, hasta en el jardín. Todo es tuyo. Pero tengan cuidado, manténganse libres de eso. Como el árbol de la tentación. Y la decepción. Porque estamos en el primero de Juan. Estamos hablando de la verdad y la decepción. La decepción no te va a dar satisfacción. Sé que no. Y todo lo que vamos a preguntarnos hoy es que vamos a preguntarnos, ¿hay ídolos en mi vida? ¿Hay cosas que le dan el espacio que es de Dios? Tú tienes que decir, te necesito a ti, Dios, pero en vez dice, no, yo tengo esto y lo otro. Una de esas palabras que escuchamos es imagen. Una de esas palabras que escuchamos constante. Queremos tener ese tipo de imagen y proyectarlo. Queremos la imagen en diferentes cosas. Muchas de esas cosas de hacerte a ti mismo y hacer tu imagen y plataforma y proyectarte a otros. En Romanos 1:22, el apóstol Pablo dice, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Ellos pensaban que eran tan inteligentes y cambiaron la gloria de Dios inmortal cambiaron eso por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. ¿Sabe? Ser más para ponerme en plataforma, para hacer un lenguaje sobre esa imagen, para producir quién yo soy. Y aún así mi propia imagen de quién yo soy, o que yo quiero que tú veas cómo yo soy o quién yo soy, se convierte
en mi ídolo. Tenemos acceso al real Dios del universo que nos ama, que quiere ser el único Dios en nuestra vida. Y nos satisfacemos con nosotros mismos y con esa parte que lo reemplaza. Y celebramos esa reemplaza. Y nos damos nos chocamos las manos porque lo hemos reemplazado en nosotros mismos. Así que en dioses en madera, en rocas, en estatuas, en cristales, cosas que podemos consumir, cosas que podemos comprar en las que dependemos. En imagen. Todos dioses falsos. Y de momento, en nosotros intentar de darle la gloria a el real Dios, lo hacemos en una forma que hace nuevos ídolos, en una forma que no es correcta. Porque hay enseñanzas que no son reales. Porque si puedes hablar cosas que en existencia, eso quiere decir que eres Dios. Porque ponemos las palabras que significan como fe y todas esas palabras y le damos la vuelta un poco para convertirnos en Dios, para que nosotros estemos en control. Porque estamos hablándolo en existencia como Dios. Porque si tienes la suficiente fe, puedes decirle a Dios que Él te tiene que curar. Porque lo he escuchado a personas en oración diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y si Dios obedece eso, entonces tú eres Dios. Exactamente. Es lo que nosotros decimos, que nosotros mismos queremos ser dioses. Y esta es la cosa. Cuando todas estas cosas que nosotros hemos decidido no están trabajando. El estrés, la ansiedad, sentirnos mal y sentirnos en ese momento. Nos sentimos tan mal que tenemos que ir a diferentes sitios para sentirnos bien, pero no vamos al verdadero Dios. Y no lo entiendo. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos cosas para gozarnos. Tenemos personas. Pero ninguna de estas cosas que nos dan alegría y gozo no pueden reemplazar a Dios o convertirse más o convertirse en lo que necesitamos en vez de Dios. Ok. Yo estoy bien seguro que he dicho algo que hay algo específico que ha entrado en tu mente y has tenido una conversación conmigo y que estás diciendo, no, eso no es un ídolo, es algo que me gusta en los fines de semana o en el tiempo libre o es algo que hago cuando llego de mi trabajo. Yo no te dije que eso era un ídolo, porque me estás gritando en tu cabeza. Alguien gritó porque me tienen de puntillas ahora. Pues porque me estás diciendo eso es porque el Espíritu Santo de Dios que sigues a Jesucristo te ha dado la convicción en esto. Y si no sigues a Jesucristo y sientes esto, a convicción, eso te ha dado una satisfacción que no es de Dios. Si has dependido en eso y te sigue tropezando, tienes que depender en Dios. Así que te pido que
que no empuje todas esas cosas que te está brincando a tu mente. Cuando estaba adorando esta mañana, algo que entró a mi mente y yo digo, no, Dios, yo no quiero darle la fe por un momento o la posibilidad de que algo que no seas tú. Lo confieso, me arrepiento y doy la vuelta. Así que voy a terminar con esto para salir de idolatría, porque estoy convencido que es algo que hace muchos de las vidas espirituales no tener poder. Llamen a su pobre idolatría. No vayas a tu casa y le digas a tu esposa cuál es su idolatría o a tu hijo cuáles son su idolatría. No, llámate a ti mismo tu idolatría. Yo era bien cerca de mi abuelo, papá. Era el único nieto que tenía. Y yo amaba a ese hombre. Él murió cuando yo era un adolescente. Y pasaba mucho tiempo juntos. Y le doy gracias a Dios por ese tiempo. Y cuando él murió, me dieron uno de sus relojes. Y no uno de sus mejores. Uno solo de los relojes que él usaba cuando estaba cortando la grama. Y lo estoy usando hoy. Y no es algo que es de fashionista, algo que es moderno. Ahora es un poquito raro. Tal vez parece de mujer, tal vez era de mujer. Y su cara de este reloj está bien... tiene muchas marcas. Tal vez en un tiempo lo llevó a alguien que lo arreglara, porque sus manecillas se ven media raras, pero no importa. Para mí, este es un reloj que vale mucho. Me gustan los relojes, y los que me gustan no es porque cuesta mucho, sino la historia detrás de ellos. Y la historia detrás de este es que yo puedo ver a mi abuelo como día claro, trabajando en el patio. No trabajaba en el patio cortando la grama, manejando con la máquina para el frente y para atrás, para el frente y para atrás. Me encantaría poder cortar la grama de la forma que lo hice, pero yo era muy pequeño y no podía hacerlo. Y él sacaba esta cosita para limpiar el jardín y hacer poner toda la grama junta en una montañita y después cargarla afuera. Y yo me recuerdo que siempre tenía este reloj puesto y me lo dieron después que él murió. Y trabajó por muchos años. Y un domingo antes de llegar a la iglesia me lo puse. Y cuando yo lo miré antes de venir a predicar y miré el tiempo y mirando recordando el asiento en el carro de esas memorias. Y me dice, ¿tú te recuerdas cuando Dios te lo dijo? ¿Estás seguro que Dios te lo dijo? Que Dios te dijo que iba a predicar. Y cuando empecé a predicar, empecé a usar este reloj. Y yo me recuerdo que Dios me llamó para hacer esto, porque esta palabra es eterna, es la palabra de Dios, porque Él me dijo que fuera y diera la palabra de Dios. Y yo usé este reloj para recordar esto, no que lo que Él hizo, sino para lo que Dios me llamó. Pero antes de que yo fuera a predicar, yo miraba al reloj y pensaba en mi abuelo tocando el reloj y recordar esos buenos tiempos que pasamos juntos. Y recuerdo que mientras estaba predicando, empecé a pensar que su presencia está conmigo. Tengo un poquito de papa, mi abuelo conmigo, y me sentí bien. Y una semana en el medio del sermón, el Espíritu Santo me dijo, ¿quién está contigo?
poder de Dios o el poder de papá, el abuelo. Y desde ese momento, es la primera vez que uso este reloj y lo estoy usando hoy porque estoy predicando como ilustración de algo que es especial y que significa mucho y es hermoso, que se puede convertir en un ídolo. Algo que por alguna razón, de alguna manera reemplazó el poder de Dios, el Espíritu Santo que está dentro de mí, pero papá, abuelo, estás conmigo hoy. Se siente tan bien, me recuerdo esas memorias, me recuerdo tú mirando el reloj. Y cuando fui adulto, me recuerdo que él tenía 3 carros Cadillacs. Me encantaba ir con él a manejar. Y no fui tan adulto que cuando me di cuenta de que estar en el carro y me di cuenta que nosotros solo salíamos en el carro cuando no iba a llover. Era un tiempo especial. Y eso fue antes de que nos te dieran las aplicaciones de cuando te decían de cuando exactamente iba a llover. Lo único que papá tenía, el abuelo, lo único que tenía era el periódico de Lancaster y mirar al cielo. Y cuando yo era pequeño, yo le preguntaba, papá, abuelo, ¿podemos ir en el Cadillac, en el carro? Vamos a mirar. Y miraba al cielo. Hay una nube en el este. No, hoy no. Vamos a ir en el Velari, en otro carro. Y iba afuera y le iba, pero papá, ¿podemos ir a dar una vuelta en el Cadillac? No había ninguna nube. Sí, podemos ir. Y yo estaba tan emocionado. Y sacaba el Cadillac del garaje y tenía como una toalla blanca y sacaba la toalla y le pasaba la mano a todo el carro y me dejaba entrar después de eso. Y íbamos a manejar. Y eso eran los momentos bien especiales. Y él me dijo que ninguno de esos Cadillac nunca le había tocado la lluvia. Eran perfectos. Y cuando era un adolescente, la música moderna estaba empezando a salir. Y empecé a escuchar muchas de esas música cristiana moderna. Y me recuerdo escuchar esta canción otra vez. Una banda que no era popular, era nueva. Tal vez la puedo encontrar en Google, lo hice una vez. Pero solo me recuerdo solo 2 frases. Y eso era lo que era en esa era, nada más 2 frases. Y lo decía lo mismo una y otra vez, y una y otra vez la misma frase. Y una frase solo lo usaba una sola vez. Una de las frases era, yo pongo mis ídolos, saco mis ídolos. Pero todavía escucho esa canción en mi cabeza. Y a veces lo escucho en mi mente y digo, saco los ídolos. Y al final de la canción es como primera de Juan. Y termina así, igual. Termina con los Cadillacs, terminan en el depósito de chatarra. Y yo como adolescente, que yo había estado sentado en Cadillacs que eran perfectos, carros perfectos, que nunca habían tocado la lluvia, era una frase que me ponía atónito, porque conocía un carro perfecto. Pero tenemos que reconocer que nuestro ídolo son nada. Porque las cosas en las que dependemos van a querer más y necesitan más y nunca nos va a satisfacer. Y aun cuando podemos manejarnos y controlarlo y mantenernos lejos de esa nube en la este, va a terminar lloviendo en el depósito de chatarra.
Y esto termina con mi segunda pensamiento. Para poder salir de la idolatría, para que no siga siendo parte de nuestra vida, es llamarlo. Y cuando lo llamamos y las cosas que están tratando de reemplazar a Dios, tú le vas a decir, no, esto no voy a tocarlo, no voy a pasármelo, no lo voy a usar, no lo voy a hacer para que sea un salvador funcional. Lo segundo es que voy a decir, sea una estructura en tu vida que Cristo es primero. Y hace unos cuantos años leí una frase que decía, tal vez nadie habla de esto, no la he escuchado hace mucho tiempo, que el principal de lo primero, es que el principio dice que las primeras cosas que tú haces es lo que importa más, que las primeras cosas que haces es la que da el tono de tu día. Así que el primer día de tu semana, ¿qué es lo que hacemos? Estamos aquí dándole gloria a Dios, estamos poniendo a Dios primero, los niños están arriba, los adolescentes están aprendiendo eso. Voy a brincar en línea, vamos a adorar a Jesús el primer día de nuestra semana. ¿Qué hacemos el primer día de la semana? O la primera cosa en el día. En este campamento nos traían todo y oramos juntos. Y me refrescaba que lo primero que hacía era, decía, buenos días, Dios. Y empezaba orándole a Él. Porque quiero que Él sea el primero en mi día. Cuando te pagan. Para que tu dinero no se convierta en ídolo, voy a sacar lo primero de eso. El primer fruto, lo primero de eso, y se lo voy a dar a Dios. El primer 10%. Y le dice, Dios, esto es tuyo. Y te da el gusto para tener más cosas. Porque no es tuyo, porque solo me lo dan para que yo lo maneje por un tiempo. Pero esto me da el saber cómo Dios me da las cosas para yo poder manejarlas, pero yo últimamente se las regreso y se las doy a Él. Tenemos que poner a Cristo primero en nuestra vida. Se convierte Cristo primero en nuestro matrimonio. Y oramos con nuestro esposo o esposa. Si estás saliendo con alguien y estás considerando casarte con ellos primero, Cristo primero, oren juntos. Si no quieren hacer eso o no hacen eso contigo o son líderes en eso, rompe con ellos. Porque antes que pase esto, porque tienen que poner a Cristo primero. Cuando ponemos a Cristo primero, estamos recordándonos constantemente eso. Y realizamos que estos ídolos se han convertido en demonios los que no queremos lidiar. Porque solo queremos un sitio donde queremos encontrar el poder. Estaba pensando en los 10 mandamientos. No otros dioses enfrente de mí. No te inclines ante de ellos y todas estas cosas. Era algo bien fuerte. Pero mientras seguía en esos mandamientos, empezó más fuerte. Y dice, no tienes que inclinarte enfrente de él, no tienes que servirles. Porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso. Exijo que los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan quedan afectados. Y eso es un lenguaje bien fuerte. Y estos besos que Dios habla de idolatría, ha sido un buen Dios, he hecho tanto por ti, tengo tanto poder, y entonces decides ir a otro sitio y me odias. Y tienes resultados que tú dices, oh Dios, que hay gente que están dispuestos a ser ídolos. Así que les voy a leer la última frase de esto.
porque te da tanta fe en cómo terminan las cosas. Así que no pongan la atención a estas personas que están subiendo al escenario, pero quiero que se pongan el enfoque aquí, que quiero que hagan a Dios el centro de tu día. Quiero invitarlos a que ustedes hagan eso. Esto es parafraseando, pero enseñándonos amor a miles de personas que me aman. Quédense con mis mandamientos, parafraseando este verso. Porque seguir sus mandamientos no tiene que ser pesado. Porque cuando tenemos a un Dios que creó todo, que lo creó todo, que es el principio y el final, que lo sabe todo, que lo conoce todo, es eterno. Él quiere darnos la mirada de el por qué depender de algo que termina en un dispositivo de chatarra, como chatarra. Y él te dice, escucha, quiero decirte sobre mi amor que nunca termina. Hased, la palabra hebrea. Es algo que es fuerte, es un amor que sobrepasa el entendimiento. Es mi amor que nunca acaba. Y repito estas palabras. Que Juan, uno de los amigos más cercanos de Dios, el mejor, dijo, para protegernos de una de las más grandes decepciones que podemos haber conocido. Guárdense de los ídolos.